Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde de viernes a la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos porque les compartiremos información para que ustedes organicen y planeen su fin de semana. Por ejemplo, en la entrevista platicaremos de una puesta en escena que combina teatro, poesía y arte, así es que quédense con nosotros para conocer los detalles. Además, les tenemos también información sobre una serie de conciertos que comienzan en la Ciudad de México y como cada viernes tenemos nuestra biodiversidad que nos ayuda a entender la riqueza que existe en nuestro país con respecto a las plantas y los animales. Y tenemos además también nuestra serie de la UNAM en el mundo que nos lleva hoy hasta Alemania. Comenzamos. Este viernes concluye temporada en el Teatro Varsovia Melodía de la Existencia, una propuesta teatral que recrea el encuentro entre el poeta Ramón López Velarde y el pintor Saturnino Herrán. Y bueno, se trata de un diálogo donde abordan temas como la sensualidad, la creación y la vida misma. Y para darnos todos los detalles, está aquí el encargado de la dramaturgia y la producción, Saturnino Herrán Gudiño, quien además es el presidente de la Fundación Cultural Saturnino Herrán. Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues un gusto que estén aquí con nosotros para hablar de esta puesta en escena que digamos está en su segunda temporada porque ya se había presentado en Radio UNAM, pero es importante compartir con el público cuál fue la intención, cuál fue el interés de donde surge el crear, el escribir esta puesta en escena. Sí, a partir de que se fundó se constituyó la Fundación Cultural Saturnino Herrán, a partir de ahí empezamos a desarrollar una serie de proyectos editoriales. Produjimos 3 libros para los cuales pues, fuimos escalando mucho en la investigación con diferentes especialistas. Llegó un momento en que sentimos que necesitábamos ampliar un poco más el conocimiento y la relación que tuvieron Ramón López Velarde con Saturnino Herrán. La obra se lleva a cabo en el mes de septiembre del año 1916. Nada más. A la manera de Brecht aparece un cartón que dice: en 1916 el país ya contaba con más de 1 millón de muertos. Estos 2 artistas fueron de los pocos que se quedaron a vivir en la Ciudad de México a pesar de la barbarie que presenciaron. Entonces, lo interesante es que todas las tardes iba Ramón López Velarde al estudio de Saturnino. En la oración fúnebre, Ramón dice: yo podía estar discutiendo acaloradamente con Saturnino y él no dejaba de pintar. O sea, podía tener como esta parte de los 2 hemisferios donde uno lo dedica a la creación plástica y la otra a discutir febrilmente. Para quien dudo mucho que no tengamos conocimiento de quiénes son estos 2 grandes personajes de la historia, de la cultura de nuestro país, pero cómo definir cada una de estas 2 personalidades y cómo explicar la relación que tuvieron en el siglo pasado. Sí, estos 2 personajes tienen desde muy chicos muy distintivamente su vocación. Ramón López Velarde hace su primer libro cuando tiene 8 años de edad. Saturnino empieza muy temprano a dibujar y muy pronto es alumno de egresados de la Academia de San Carlos. Los 2 toman contacto en Aguascalientes, que fue donde nació Saturnino, ahí estaba su familia, y Ramón llega a estudiar también al Instituto de Ciencias. Él es de Zacatecas. Es de Zacatecas, es de Jerez. Se conocen, Ramón es un año menor que Saturnino, se conocen y posteriormente se vuelven a reencontrar en 1912. Hay que tomar en cuenta que ellos están desde muy chicos compenetrados de lo que es el país. Como a manera de intuición, porque no había mucha información, de los 3.500 años que tenemos de civilizaciones. Entonces ahí ellos participan y son parte también del Ateneo, de este grupo también muy creativo, muy preocupado intelectualmente, pero se desprenden porque ellos están más interesados en alejarse del eurocentrismo. Esta parte los hace muy distintivos, razón por la cual seguramente tampoco han sido tan
conocidos, tan sí. difundidos, pero ellos dos tuvieron este encuentro en donde estaban realmente preocupados de la esencia mexicana, de alejarse del eurocentrismo, de buscar las raíces, y las encontraron finalmente. Esto habla de la personalidad de cada uno, pero también del contexto en el que les tocó vivir, y parte de estas historias compartidas se ven reflejadas en Melodía de la Existencia. ¿De qué va o a qué hace referencia este título y cuáles son quizás algunos de los temas que se abordan en el montaje? Sí, a partir de un trabajo muy profundo, muy extenso, de varios años, sobre el análisis literario y también el análisis plástico de la obra de Saturnino, es como poco a poco fuimos engarzando tanto todos los testimonios que yo viví con mi abuela, Rosario. Rosario se casó con Saturnino cuando era muy joven, tenía 18 años de edad, y se queda viuda a los 24 años de edad, con mi padre, que tenía 3 años. Yo tuve la oportunidad de convivir con ella. Ella vivió 88 años de edad. Entonces, bueno, pues, larga vida. Una larga para vida. Para compartir todas aquellas anécdotas e historias. Verdaderamente emancipada, que veía al hombre de tú a tú. Era una mujer muy culta, era una mujer que escribía también y que le dio todas las facilidades para que Saturnino pudiera construir su gran obra. Entonces, yo conviví con ella. De hecho, me visitó, yo estudié en el extranjero también, y ella me visitó en 2 ocasiones. ¿Qué de todas estas vivencias, de estas anécdotas, pero también de toda esta documentación que entiendo se hace a través de la Fundación Saturnino Herrán, están presentes en la dramaturgia? ¿Cómo es crear un guión de este tipo, considerando pues las realidades y las ficciones las libertades que se pueden tener para mezclar realidades y ficciones más bien? Sí, es muy buena pregunta, porque justamente es muy difícil evitar, digamos, la ficción, hacer interpretaciones. Para ser muy fidedigno se necesita conocer muy bien las 2 semblanzas de los 2 caracteres. Claro. Por un lado, Saturnino, hijo de liberales, Saturnino con una visión totalmente existencialista, muy cultos los dos, con una cultura verdaderamente que dudo que haya habido gente de ese tamaño, de esa cultura, en donde, para no inventar, estuvimos recreando momentos, pero a partir de la obra. Trato de ilustrarlo de esta manera. El contacto que tuvo Ramón López Velarde con una ideología muy religiosa. Ramón, hay que recordar que él estaba destinado a ser cura o sacristán o párroco, sí, y era muy, muy religioso, como muchas personas de esta comarca. Saturnino no. La riqueza del contacto con ellos es que justamente, y la discusión durante la obra de teatro, es decir, Saturnino, yo soy existencialista. Yo veo todo en esto que estoy observando. Yo pinto lo que veo y siento, y así me voy a morir, sin otra aspiración a un mundo más allá. El mundo está aquí. Todo va en torno a esta discusión. ¿Qué nos dice la obra de los intereses, pero también del contexto en el que vivieron estos 2 personajes? Sí, aquí, como decía, la intuición que tiene Saturnino de lo que es México, el México profundo, el México milenario, tiene que ver con los valores mexicanos. Y que los valores mexicanos como civilizatorios nos van a proporcionar todo lo que somos. Toda la resistencia que hemos tenido desde que llegan los europeos a México está basada en los valores que tenemos como mexicanos. Eso también trata Saturnino de transferírselo. Fueron 2 grandes personajes, 2 grandes creadores, 2 grandes artistas que se desarrollaron en diferentes disciplinas. ¿Cómo se crearon, digamos, estos vínculos, estos vasos comunicantes a partir de las artes, pero también de estos intereses del nacionalismo que siempre manifestaron? Sí, es interesante también, porque por un lado, ellos 2 como artistas, como personas muy sensibles, con mucha inteligencia,
muy cultos, no son de la misma disciplina. En ese sentido no chocan. Claro. Si fuesen, no hay si hubiesen competencia. sido los dos pintores o los dos escritores, pues hubieran acabado seguramente muy mal. Y aquí había una complementariedad. Lo interesante es que se respetan y se admiran mucho. Este es un factor fundamental que se ve, que se trasluce en la obra de teatro. A pesar de todas las diferencias sustanciales que hay entre los dos, hay un respeto y admiración y reconocimiento por la obra de cada uno. Entonces, los diálogos tienen que ver mucho con lo que poco a poco se va gestando en el imaginario y en la poética de Ramón. Ellos fueron muy célebres durante su vida. Su corta vida, hay que decirlo. Su corta vida, hay que decir que a Saturnino le publicaban en los periódicos 1 o 2 cuadros cada 15 o 3 semanas. Existe un recorte de periódicos con todas las anécdotas, todos los testimonios, todas las entrevistas de la celebridad que era Saturnino como pintor. Que además esa es otra cosa complicada, es difícil tener reconocimiento, digamos, en el momento en el que estás iniciando, despegando una carrera. Justamente, estamos hablando que él ya entra a la Academia de San Carlos en 1904 y después, de 1907 a 1910, comisionan a Saturnino para ir a rescatar los frescos que están desapareciendo en Teotihuacán. Esto le da una visión muy clara de la estética mexicana, de valores estéticos que hasta ahora estamos empezando a reconocer. Se trata de una invitación, me parece, a conocer, a descubrir la historia, pero vayamos en particular a la obra. ¿Cómo está compuesta, además del guión, por supuesto que es la base, el sustento de este montaje? ¿Qué tipo de elementos visuales, auditivos acompañan y empujan la obra? Gracias por la pregunta nuevamente. Sí, la obra se construye a partir de una tarde en donde Saturnino le muestra a Ramón López Velarde el proyecto ya terminado que va a decorar el Teatro Nacional. Nada más. Que se llama Nuestros Dioses. La imagen del centro es Coatlicue. Y Ramón se asusta preguntando qué es ese horror que se está absorbiendo al Cristo de la sangre de Zuluaga. Y es Coatlicue. Es decir, Saturnino entiende esta plástica mexicana en donde absorbe al Cristo de la sangre y por un lado está la procesión indígena y por otro lado está la procesión española. A partir de ahí se inicia la discusión. Los elementos que ilustran también es la producción plástica de Saturnino, que se proyecta en momentos claves. Tenemos también, a la manera de un teatro griego, tenemos un coro que se va intercalando con frases muy bien elegidas de Suave Patria. Suave Patria, que no es un poema cívico, no es un poema épico, no es un poema histórico, sino es realmente esta visión poética que ha sido tan vigente que de nadie se ha escrito más en México que de Ramón López Velarde. Y justamente por este escrito. ¿Cómo se prepararon, cómo se eligieron y cómo se prepararon los actores, el elenco, para meterse en estos dos grandes personajes? Bueno, aquí quiero decir yo también que soy universitario y que soy, vamos a decir, que cofundador de lo que es ahora TV UNAM. En ese sentido, siempre la UNAM ha sido pues mi alma mater y de ahí surgieron los actores. Los actores son egresados del CUT, son actores muy profesionales, muy comprometidos, que tuvieron la sensibilidad ya en el casting de elegir a sus personajes y estudiarlos. Hemos trabajado más de 1 año y medio con ellos. Entonces tenemos de hecho dos grupos. Representando a Saturnino Herrán está Manuel Pavía y Sebastián Cobos, y a Ramón López Velarde, Uriel Mendiola y Mirlo Pendragón. Ellos han podido tener el estudio profundo de las personalidades de Saturnino. Entonces, de ahí también que pueden proyectar la emoción de ser quienes son, porque estos dos grandes artistas, Saturnino y Ramón, vivían febrilmente produciendo 20 horas al día.
Es una cosa notable. Si vemos cuantificamos la obra, la producción, tanto literaria como plástica de uno y otro, nos vamos de espaldas. Por la cantidad y por la calidad. Nos queda poco tiempo para la entrevista y quisiera hablar un poquito de por qué es importante esta obra para quienes conocen a estos grandes personajes, pero qué decirle a las nuevas generaciones y cómo se hace, digamos, una especie de rescate, de reconocimiento a estos dos artistas. Sí, yo creo que en toda construcción de patria, lo que se llama patria, que es la parte íntima de un Estado, de una serie de amalgamiento entre poblaciones, siempre hay referentes. Yo creo que ellos dos como artistas son referentes de lo que realmente somos. De ahí el rescate, la emoción, que nos ayudan a construir un México. Si esto ocurrió hace 120 años, es tan vigente y tan actual que motiva mucho a los jóvenes a ir descubriendo, o sea, les da elementos identitarios para salir a la calle e ir descubriendo cuáles son los valores de México y qué somos realmente, fuera, más allá del eurocentrismo. Por supuesto, la invitación es acudir a esta última función de temporada hoy en el Teatro Varsovia a las 8 de la noche, pero quisiera dejar una invitación más extensa. ¿Cuáles son esos valores, ese legado que debemos conocer o reconocer o investigar de Saturnino Herrán y de Ramón López Velarde desde tu experiencia, conociendo además pues todo este archivo al que tuviste acceso y todas estas anécdotas a partir de la preparación del guión? Sí, bueno, por un lado tenemos a Saturnino que nos brinda una nueva estética, una estética que es ahora actual. Es decir, la morfogenética de los cuerpos indígenas, tanto masculinos como femeninos, es una morfogenética totalmente mexicana. No es este hombre que va al gimnasio alemán y son los músculos europeos, no. Es una delicadeza en la gestualidad, en lo que es México. Por otro lado, Ramón también tiene toda esta genialidad de encontrar con las palabras y la vida cotidiana algo que ha sido clásico, que no nos podemos acabar. O sea, los dos, si los vemos, siempre los vamos a ver nuevos, porque nos están aportando elementos para construir nosotros nuestro propio México. Pues tendremos que ir a ver esta obra hoy, que vengan muchas más funciones, muchas más temporadas para que todos tengamos oportunidad de acercarnos a estos personajes, pero también a una época diferente. Y también pues la invitación a visitar el sitio de la Fundación Saturnino Herrán, donde hay información valiosa de rescate sobre este pintor. Y bueno, están ahí los libros del poeta Ramón López Velarde. Muchísimas gracias, Saturnino Herrán Gudiño, presidente de esta Fundación Cultural Saturnino Herrán y además pues dramaturgo y productor de Melodía de la Existencia, que se presenta en el Teatro Varsovia hasta este viernes 24 de enero. Muchas gracias y mucho éxito en lo que sigue. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Está ahí esta invitación. Y bueno, ahora, como les decía al inicio, les tenemos otra invitación. Les platico sobre Camino de Luces, un proyecto cultural que consiste en una serie de conciertos donde hay una mezcla de música neoclásica y de vanguardia para llegar a diversas comunidades y públicos de la Ciudad de México. Esto durante el 2025. Y es que el artista Daniel Aspuro ofrece una experiencia sonora en la que combina el piano, el violonchelo, el violín y atmósferas electrónicas, como nos lo platicó hace algunas semanas aquí en el estudio, en un formato envolvente. Camino de Luces recorrerá la red de faros con una presentación mensual y además gratuita para fomentar el gusto por la música. Este proyecto forma parte de una iniciativa cultural y educativa que comienza el sábado 25 de enero en el Faro Cosmos. Todos los detalles en la página que aparece en nuestra pantalla. Y para seguir disfrutando de la gran variedad de plantas que existen en nuestro país, es necesario que conozcamos más sobre ellas, sus funciones y su origen. Nuestra biodiversidad nos habla hoy sobre la pata de elefante. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas pata de elefante? Seguramente esto. Pero, ¿sabías que también es el nombre de una planta que podemos encontrar en México? Esta especie es endémica de México y se distribuye principalmente en el Valle de Tehuacán en Puebla y Oaxaca. La pata de elefante puede medir hasta 7 metros de altura.
Su corteza es rugosa de color gris o gris oscuro, lo que recuerda a una pata de elefante, y de lo que toma su nombre. En cuanto a sus hojas, estas se encuentran en rosetas y son de color verde pálido a verdoso. Sus inflorescencias son de color amarillo pálido a naranja. Los biólogos han registrado que estas inflorescencias son visitadas por lo menos por 46 especies de insectos. A pesar de que esta planta puede producir más de 2.600 semillas, no todas germinan y las pocas que lo logran son comida de animales, o mueren por sequías o arrastradas por corrientes de agua. Sin embargo, las plántulas que llegan a crecer no podrían hacerlo sin las plantas nodrizas. Las plantas nodrizas se encargan de proteger a pequeñas plantas para que puedan crecer, como una cuidadora o una nana. Protegen a las plantas de animales y crean microclimas propicios para el desarrollo de los pequeños individuos de la pata de elefante. La pata de elefante es utilizada en nuestro país como una planta ornamental y sus hojas se usan para hacer sombreros o arreglos para ofrendas religiosas. Debido a los usos que tiene, debemos saber que esta especie está catalogada como amenazada, por lo que es importante que, si vamos a adquirir alguna, debemos estar seguros que fue propagada en un vivero y que no lo extrajeron de su hábitat, porque estaríamos contribuyendo a la disminución de su población. Saber más acerca de las plantas mexicanas, como la pata de elefante, nos ayuda a conservar la gran biodiversidad con la que cuenta nuestro país. Es viernes de la UNAM en el mundo y hoy Sandra Lorenzano nos lleva hasta la sede de nuestra casa de estudios en Alemania, donde nos resalta que la educación es considerada una inversión. Escuchemos. UNAM Alemania es la oficina que inició sus funciones en aquel país en 2018 como institución huésped de la Universidad Libre de Berlín. La sede se plantea como objetivo ser el vínculo institucional de las entidades y dependencias de la UNAM con socios claves, con el fin de facilitar la cooperación académica institucional de largo plazo. La UNAM Alemania encontró dos modelos que constituyen el esquema de colaboración interseccional alemán. Uno es la educación dual, que fomenta la inserción laboral de jóvenes durante sus estudios de licenciatura, y otro es el estrecho vínculo entre el sector académico, el sector gobierno, el sector empresarial y el sector social. En este contexto, fíjense qué interesante, la educación superior se concibe como una inversión hacia capital social y no como gasto público. Al enfocar los esfuerzos de manera institucional, nuestra sede visualiza acciones académicas en el marco de una estrategia de internacionalización. La consolidación de este proceso permite una colaboración de largo plazo. Un ejemplo de ello es que la movilidad estudiantil suceda en el marco de las colaboraciones académicas entre investigaciones de ambas instituciones. La sede UNAM Alemania, cuyo alcance no se limita solamente a este país, se ubica en una región donde abundan oportunidades de interés para la UNAM. Como ejemplo, les contamos que más de 250 instituciones de educación superior y decenas de agencias de cooperación ocupan también este espacio. Ante tal magnitud y complejidad, fue necesario desarrollar una estrategia de alianzas con más de 10 universidades, lo que ha dado maravillosos resultados en términos de movilidad, intercambio, investigación y difusión de la ciencia y la cultura. Los espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen, ni más ni menos, que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo UNAM más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a TV UNAM por el apoyo y a la querida Rosa Brizuela por permitirnos ser parte de este espacio tan generoso que es La UNAM Responde.
Un gusto y gracias, Sandra, por ayudarnos a descubrir y conocer lo que hace nuestra universidad más allá de las fronteras mexicanas. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Nos vemos aquí el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.